¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes orar mejor? Hoy te enseño 7 pasos para una oración más efectiva. Quédate con nosotros, esto es Oveja Cartesiana. ¿Qué es la oración? Es el acto mediante el cual nos ponemos en contacto con Dios para agradecer, para suplicar, para confesar y para interceder. Orar es algo fácil, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sin embargo, ahí está el gran peligro de la oración, un entendimiento de que la oración es solamente un acto simple que no demanda ningún tipo de preparación o entendimiento, nos puede llevar a una forma incorrecta de orar. Hoy te ofrezco 7 pasos que te van a ayudar a tener una oración mucho más efectiva. Claro está que Dios puede contestar cualquier oración presentada en un momento de crisis, así que veamos cuáles son los pasos que te sugiero debes seguir para una oración bíblicamente efectiva. Paso número 1. Lee y medita sobre una porción de la palabra en particular. Es decir, si tú tienes un problema determinado y quieres orar por una razón específica, lo primero que tienes que hacer es buscar un texto bíblico que se relacione con esto de lo cual tú quieres orar. Una historia, una parábola, un mensaje, un salmo, algo que conecte con la necesidad que tienes por lo que quieres orar. Dedicas tiempo en estudiar esta porción de la palabra y dejas que tu oración sea el resultado de una búsqueda de entendimiento del texto, así como de que Dios pueda utilizarlo para dar tu mensaje sobre qué tienes que hacer. Paso número 2. Busca un lugar apropiado y silencioso donde puedas postrarte para orar a tu Dios. Lo primero es que el Señor Jesús en Mateo 6:6 recomienda lo privado de nuestro aposento para poder orar. Eso es importante, tenemos que tenerlo muy en cuenta en un mundo donde se está promoviendo tanto la oración grupal. No hay nada de malo en ella, no vayan a malentenderme, no hay nada de malo en la oración grupal. Sin embargo, la oración privada está por encima de la grupal. Las necesidades tuyas y la forma de orar en presencia de Dios, solo tú con Él, es más importante que lo que se hace en grupo. Eso tiene su beneficio, tiene su importancia, tiene su momento, pero también recuerda que hay peligros, porque es posible que la oración grupal se convierta en un programa, se convierta en un show y que realmente llegue a ser algo que satisfaga tu necesidad de estar junto a otras personas y que pierdas el elemento de la intimidad y de la individualidad en la oración. El Señor Jesús oraba constantemente a solas. En la Biblia vemos a hombres y mujeres que oran también a solas, y así esencialmente debes tú orar. La segunda parte del punto 2 tiene que ver con la reverencia. Al orar a Dios tenemos que reconocer que estamos delante del Creador del universo, del sustentador de toda la vida, y debe haber una actitud de reverencia porque estamos frente a la majestuosidad de Dios. Paso número 3. Dedica tiempo en exaltar a Dios, la grandeza de su nombre, quién es Él, el Creador del universo, todo lo que Él significa. Dedica tiempo en tu oración antes de todo para engrandecer el gran nombre de tu Dios. Sin embargo, en la medida que tú conozcas más la Biblia, que conozcas más la naturaleza de Dios, que tengas un entendimiento más amplio, más abierto sobre quién es Dios, sus atributos, su naturaleza, tú podrás exaltarlo mejor. Entonces, eso significa que una mayor interacción con el texto bíblico, que una mayor exposición al conocimiento teológico te prepara para tener una capacidad más profunda de entender a Dios. Y por lo tanto, en tu oración, en este tercer paso, tienes esa mayor capacidad de exaltar a Dios con una profundidad que una persona que carezca del conocimiento bíblico no podrá hacer. Paso número 4. Resalta la historia de Dios, sus hazañas, sus grandezas, sus proezas en favor de su pueblo, cómo los libertó, cómo ayudó a sus hombres y mujeres en el pasado. Tú quieres dedicar tiempo para exaltar esa historia de Dios. Ahora, este punto va conectado con la razón por la cual estás orando. Esa porción de la palabra que tomaste para poder leer y luego orar sobre ella porque conectaba con tu oración. Es ahora que tienes que exaltar a Dios
por las grandes proezas que realizó en favor de su pueblo. Y eliges esa porción que se relaciona con tu oración para pedirle a Dios que así como obró en favor de sus hijos en aquel momento, en una situación determinada, que pueda obrar contigo, que tienes una situación parecida a la que el texto plantea. Nuevamente, el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de los recuentos históricos de las proezas divinas te da una mayor profundidad a la hora de orar, a la hora de exaltar a Dios y sus grandezas. Mientras más activamente recuerdas las historias de la Biblia, mientras mejor entiendes lo que sucedió y por qué sucedió, estás en mayor capacidad de poder usarlo en la oración y hacerla más efectiva. Paso número 5. Debemos confesar nuestras faltas y desear el señorío de Cristo en nuestras vidas. Al orar, Dios no puede satisfacer las necesidades ni cumplir las peticiones de aquellos que se acercan a Él con un corazón inmundo, un corazón pecaminoso, pero sin actitud de querer ser perdonados. En realidad, al encontrarnos con Dios en la intimidad, estamos siendo llevados ante la presencia del Dios Santo, y eso tiene que obligarnos a ir con una actitud de reverencia, pero también con una actitud de confesar nuestras faltas y pecados para poder recibir su perdón y que podamos vivir en santidad frente a la presencia de nuestro Dios. Al mismo tiempo que confesamos, reconocemos que Cristo es el Señor y queremos que Él tenga posesión de nuestra vida para que se haga en la tierra su voluntad como también se hace ella en el cielo. Paso número 6. Presenta tu petición. Quizás estás dando gracia o confesando un pecado, o quieres pedir por algo determinado en una situación de necesidad, o quizás quieres interceder por alguien. Ese es el momento de presentar la petición que tienes y el Señor va a escuchar lo que tú tienes que pedir. Jesús nos dice que todo lo que pidamos en su nombre, el Padre nos los daría. Recuerda, en su nombre. Hay cosas que se pueden pedir que van en contra del nombre de Jesús, que no pueden sustentarse sobre la base de lo que Él enseña. De modo que tenemos que volver de nuevo a la Biblia. ¿Cómo sé yo que puedo pedir esto o aquello, o qué no puedo pedir en el nombre de Jesús? Cuando oro al Padre Celestial, mi oración es contestada, se me da una respuesta efectiva, una respuesta positiva, porque mi petición vaya de acuerdo a lo que el nombre de Cristo puede sustentar. Yo creo que ese es un paso importante. Yo no puedo pedir cualquier cosa solo por pedirla. Tengo que pedir las cosas de acuerdo a lo que permite que se pida el nombre del Señor. Cuando oramos tenemos que recordar cuáles son las cosas que yo puedo pedir de acuerdo a las promesas de Cristo, y para eso tengo que entender mejor la Biblia cada vez. Paso número 7. Tomas el texto bíblico nuevamente, meditas en él, en lo que él significa, en las promesas que Dios dejó allí, y te llenas de confianza de que el Señor, así como protegió, así como suplió la necesidad de su pueblo y de sus hombres y mujeres en el pasado, lo va a hacer contigo porque has orado basado en la palabra de Dios. Dios sabe lo que tú tienes que pedir, lo que necesitas, y Él está dispuesto a darlo. Pero la oración es un mecanismo para que tú puedas aprender realmente a depender de Dios. Y es a ti que te afecta psicológicamente, espiritualmente. Pero la oración también hay que recordar, no es el medio por el cual Dios habla, sino que Dios habla o en visión, en sueños, con su voz directamente, o también Dios habla a través de su palabra, inspirando el pensamiento de los que oran. Yo creo que la forma más adecuada de esperar que Dios te hable es a través de una iluminación de tu entendimiento. Las otras formas se pueden prestar a peligros. Dios no necesita la oración para hablar. Dios no habla a través de la oración. La oración solamente es para el ser humano. Dios habla a través de su palabra. Hoy hemos aprendido 7 pasos para poder tener una oración efectiva. No te olvides de tomar una porción de la palabra relacionada con la oración que necesitas. Número 2, busca un lugar apartado, silencioso, y póstrate en reverencia. Número 3, exalta la grandeza de Dios. Número 4, exalta las proezas que Dios mostró resolviendo problemas en la historia de su pueblo. Número 5, confiesa tu pecado y reconoce el señorío de Cristo sobre ti. Número 6,
Presenta tu petición ante Dios y el Señor Jesús ha prometido que todo lo que pidamos en su nombre, el Padre nos lo concedería. Número 7, vuelve al texto bíblico y deja que el Señor te hable y te muestre su respuesta. Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Si te gustó, dale like, suscríbete si no te has suscrito, activa la campana, compártelo con alguien y déjanos un comentario. Será de mucha bendición. Dios te bendiga y recuérdate, mantén tus orejas cartesianas bien activadas.